La edad de oro de Estados Unidos, según algunos, está por comenzar. Se habla de que el país se convertirá en el ejemplo a seguir para el resto del mundo. La visión es clara: priorizar a Estados Unidos por encima de todo. Estas fueron las palabras de Donald Trump. Pero ningún imperio es eterno. Los holandeses, los británicos e incluso los romanos, todos acabaron colapsando. Y ahora, al parecer, es el turno de otro gran poder. Durante casi 100 años, Estados Unidos ha liderado con autoridad el panorama mundial. Aunque representa solo un 4% de la población del planeta, concentra el 20% del ingreso global y cerca del 40% del gasto militar a nivel mundial. Sin embargo, esa hegemonía está empezando a tambalearse. Se proyecta que para 2028, China sobrepasará a Estados Unidos como la economía más grande del mundo. Y lleva décadas preparándose para posicionarse en el centro de un nuevo orden global, aguardando pacientemente el momento de liderar. Desde 2010, ha destinado más de $1 billón en inversiones en países en vías de desarrollo, estableciendo lazos estratégicos a largo plazo. Mientras tanto, la influencia de Estados Unidos parece cada vez más inestable. La deuda pública crece sin freno, y los pagos de intereses ya consumen una sexta parte del presupuesto anual del país. El modelo globalizado que impulsó Estados Unidos durante años se está deshaciendo rápidamente. Las políticas inconsistentes, los aranceles y la percepción de que las reglas ya no se respetan han deteriorado la confianza que tomó generaciones construir. Como advirtió una vez Lord Acton, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe totalmente. Esto no es solo sobre una figura presidencial. Es una advertencia sobre lo que ocurre cuando una nación dominante empieza a creerse invulnerable, incluso cuando sus fundamentos ya están resquebrajados. La cuestión va más allá de cualquier líder. Es sobre si Estados Unidos ya cruzó un umbral del cual no hay retorno. La lucha interna ya está en marcha. Pero la gran duda es, ¿podrá sobrevivir el orden global liderado por Estados Unidos o estamos viendo el surgimiento de un nuevo imperio mundial? Esta historia tiene raíces más profundas de lo que parece. No hace tanto tiempo, la idea de que Estados Unidos pudiera perder su estatus dominante parecía absurda. En los años 90, celebraban la caída de la Unión Soviética. El dólar, que ya era fuerte, se consolidó como la moneda de referencia global, llegando a representar el 71% de las reservas internacionales en 1995. Estados Unidos se convirtió en el eje del sistema financiero global. Además, sus valores, capitalismo y democracia, se esparcían rápidamente por el mundo. Incluso antiguos rivales ideológicos como Rusia, Polonia o Vietnam, comenzaron a adoptar el modelo de mercado. El imperio estadounidense jamás se había visto tan sólido. Pero mientras celebraban su supremacía, en el otro lado del Pacífico, una nación emergente ponía en marcha una transformación económica sin precedentes. A finales del siglo XX, China iniciaba un proceso que cambiaría completamente su estructura económica y, eventualmente, el equilibrio mundial. Con un crecimiento anual superior al 9% durante años, China logró sacar de la pobreza a cientos de millones. Y aunque eso debió haber encendido alarmas en Washington, las élites vieron el proceso como una validación del modelo capitalista. Cuando China se integró a la Organización Mundial del Comercio en el año 2000, el presidente Clinton lo consideró un hito. Se pensó que abriría no solo sus mercados, sino también sus libertades. Se asumía que el crecimiento económico la llevaría inevitablemente a democratizarse. China era vista como una muestra más del éxito del capitalismo occidental. Pero mientras Estados Unidos creía haberla asimilado al sistema, China estaba transformando silenciosamente su lugar en el mundo. Como ocurre con muchas economías en desarrollo, el cambio estructural comenzó con un giro de la agricultura hacia la industria. Y lo que pasó en China fue extraordinario. Entre 1990 y 2020, su producción manufacturera creció de 100.000 millones a casi $5 billones, multiplicándose por más de 50. China se convirtió en el taller del mundo. Y los consumidores estadounidenses respondieron con entusiasmo. El 97% de las laptops y el 78% de los teléfonos que se venden en Estados Unidos se ensamblan en China. También lo hacen la mayoría de los artículos deportivos y juguetes.
La supuesta independencia industrial de Estados Unidos se había diluido. Para los consumidores, esto trajo beneficios inmediatos, productos más baratos y más variedad. Pero esa dependencia también tuvo un precio silencioso, se disparó el consumo y, con él, la deuda de los hogares. La gente llenó sus casas de productos accesibles, mientras se hundía cada vez más en compromisos financieros. Y el problema no fue exclusivo de los ciudadanos. Para 2024, la deuda pública estadounidense ascendía a $36 billones, con uno de cada $6 del presupuesto destinado solo a pagar intereses. Y si las proyecciones se cumplen, para 2034, la deuda podría llegar a los 54 billones. Eso representaría una deuda de $150,000 por persona. Este escenario no solo habla de malas finanzas, es una señal clara de decadencia imperial. Muchos imperios del pasado han seguido trayectorias similares. Su colapso no fue inmediato, sino gradual, casi imperceptible al inicio, marcado por un aumento explosivo de deuda. El imperio holandés en el siglo XVII es un ejemplo. Fue líder financiero mundial, pero cayó en la trampa del gasto excesivo y la dependencia de importaciones. A finales del siglo XVIII, ya se tambaleaba. Hoy, Estados Unidos atraviesa una situación parecida: gasto elevado, desigualdad creciente y un sistema productivo debilitado. Esa es una constante histórica. Los imperios suelen vivir un auge con crecimiento acelerado, industrialización, expansión comercial y aumento del nivel de vida. Después, extienden su influencia global. Eventualmente, sustituyen a las potencias previas en el centro de la política mundial. China está siguiendo exactamente ese guión. En lugar de enfocarse en el consumo, ha priorizado el ahorro. Mientras en Estados Unidos el 70% del PIB proviene del consumo, en China ese número apenas llega al 39%. El resultado ha sido una enorme reserva interna que se ha invertido en infraestructura, trenes rápidos, plantas verdes, fábricas de chips, entre otros. Para finales de 2023, el ahorro total de los hogares chinos alcanzó los $19 billones, lo que equivale a unos 57,000 por persona. Pero esa inversión no se ha limitado al país. Desde 2010, China comenzó a mirar al mundo, creando su propio modelo de relaciones internacionales. Su proyecto más ambicioso es la iniciativa de la Franja y la Ruta, que desde 2013 hectáreas canalizado más de $1.3 billones hacia puertos, carreteras y centrales eléctricas en más de 150 países. Incluye 3/4 partes de la población mundial. También ha enfocado su atención en África, que podría representar el 25% de la población global para 2050. En apenas 10 años, ha financiado miles de kilómetros de caminos, docenas de puertos y más de 80 plantas eléctricas en el continente. En contraste, Estados Unidos ha tenido una participación mucho más limitada en desarrollo internacional. La agencia USAID, por ejemplo, solo ha construido 800 kilómetros de carretera en los últimos 30 años. En vez de infraestructura, la política exterior estadounidense ha estado marcada por guerras prolongadas. Solo la guerra de Irak costó más de $2 billones y dejó poco a su favor. Mientras Estados Unidos ha buscado imponer sistemas políticos, China ha optado por construir relaciones sin exigir cambios ideológicos. Su estrategia ha sido clara: aumentar su poder a través de alianzas, no de imposiciones. Y sorprendentemente, ha sido más eficaz. En 2023, por primera vez, China superó ligeramente a Estados Unidos en nivel de aprobación en África. La influencia estadounidense se debilita, mientras la de China se consolida. Y no solo eso. Desde hace décadas, Estados Unidos ha sufrido un proceso de desindustrialización que ha desmantelado su economía productiva. En los 60, 1 de cada 3 empleos era manufacturero. Hoy, esa cifra se redujo a menos del 10%. El traslado de fábricas a países con mano de obra más barata vació el corazón industrial del país. Este sector no solo generaba empleos, sino que ofrecía estabilidad y oportunidades. Su desaparición ha dejado a millones sin rumbo en una economía que ahora premia el capital y la tecnología, no el trabajo físico. Sí, la economía estadounidense ha crecido mucho desde los 80. Pero, ¿a quién ha beneficiado ese crecimiento?
Desde hace décadas, los ingresos de las clases medias y bajas se han estancado, mientras el 1% más rico concentra cada vez más riqueza. Hoy, ese grupo posee más del 30% de toda la riqueza del país. Y mientras tanto, los ingresos de los hogares más pobres no han cambiado desde el año 2000. Al mismo tiempo, el costo de vida, especialmente la vivienda, se ha disparado. Una casa promedio pasó de valer 60,000 pesos en los 80 a más de 400,000 pesos hoy. Y con salarios estancados, el sueño americano se ha vuelto inalcanzable para muchos. Esto ha erosionado la confianza en las instituciones. La gente pide cambios. Y en 2024, esa demanda se materializó en una victoria contundente de Trump, quien prometió devolver a Estados Unidos su antigua grandeza. Su propuesta estrella, imponer aranceles para obligar a las empresas a traer de vuelta la producción nacional. La idea era simple, proteger la industria local y recaudar casi $2 billones en 10 años. Pero el plan falló casi de inmediato. Apenas 10 días después del anuncio, la mayoría de los aranceles fueron retirados por presión del mercado. La razón es clara, el mundo ha sido moldeado durante un siglo por el libre comercio. Si Estados Unidos rompe con ese sistema, los inversores pierden confianza y venden bonos del tesoro. Eso haría subir las tasas de interés, encareciendo aún más la deuda nacional y generando una crisis fiscal. Esta reacción no fue una simple equivocación política, sino una señal de un imperio que comienza a reaccionar impulsivamente ante su declive. Así han actuado muchas potencias cuando sienten que pierden el control, se aíslan, suben impuestos, aplican medidas desesperadas. La retirada de Estados Unidos de su propio orden global no fue una estrategia, sino una señal de advertencia. Y entonces, la gran pregunta es, ¿qué sigue? ¿Está Estados Unidos llegando al final de su reinado? Su deuda, su desigualdad, su desindustrialización, su frustración social, todo indica que los cimientos de su poder están debilitándose. Mientras tanto, China ha invertido en lo contrario, en futuro, en infraestructura, en estabilidad. Mientras unos consumen y se endeudan, otros ahorran e invierten. El contraste no podría ser más claro. Y por eso, cada vez más voces creen que el siglo de China ya no es solo una posibilidad, es una realidad en formación.